Hola, soy Lu, suscríbete a mi canal y te voy a leer sobre un libro que trata sobre la introducción a la masonería, el diccionario masónico. Cómo abordar un tema como la masonería con las mínimas garantías de objetividad y realismo, sobre todo en un medio en el cual solo prevalecieron la polémica, el prejuicio ideológico o confesional y la apología pueril. Evidentemente no es tarea fácil teniendo en cuenta los múltiples errores que por ignorancia o mala fe distorsionan la cuestión. El nivel académico actual de los estudios masónicos. En las últimas décadas se advierte una profunda renovación de los estudios masónicos en el nivel universitario. Este movimiento intelectual y científico tiene lugar en forma sostenida en varios países de Europa y América. En algunos casos se trata de grupos formados exclusivamente por masones y en muchos otros de asociaciones mixtas de investigadores masones y no masones o solamente de profanos. Debe destacarse aquí el papel cada vez más importante desempeñado por la mujer en el estudio científico de la masonería. El grupo pionero de estos estudios es la famosa Ars Quatuor Coronati, Lodge of Search 2076 de Londres, que fundada en 1884 tiene por objetivos sostener un centro de investigaciones de historia de la masonería, discutir en reuniones las comunicaciones científicas presentadas, publicar manuscritos y documentos de la historia masónica para asegurar su difusión mundial y mantener una biblioteca y un museo especializados. El número de sus miembros está limitado a 40 en todo el mundo, cifra que nunca fue completada. Los integrantes son elegidos entre los masones más calificados por sus méritos científicos y sus trabajos de investigación, y son miembros de las más distinguidas universidades inglesas. Además, posee un círculo de corresponsales de aproximadamente 10.000 miembros en todo el mundo, entre los que se encuentran los más renombrados especialistas de temáticas masonológicas. Sus trabajos se publican semestralmente en la revista Ars Quatuor Coronatorum Transactions, la cual tiene un muy alto nivel científico. En Francia, el Institut d'Hôtes d'Etudes de Recherche Maçonnonique et Sciences Humaines de París desempeña desde hace ya décadas un papel preponderante en el estudio del fenómeno masónico en tierras galas. Dependiente de la Gran Logia Nacional Francesa, funciona la Logia de Recherches o Recherche Villard-Donnecourt, número 81, la cual publica sus trabajos en forma de anuario y agrupados por temas de estudio. Entre sus miembros se encuentran científicos especializados y académicos mundialmente reconocidos. Otra logia de investigaciones dependiente de la misma obediencia masónica es la denominada Fénix número 30. Por su parte, Presse Universitaire Française ha publicado recientemente una historia general de la francmasonería debida a la pluma del historiador Paul Naudon, grado 33 y ex soberano gran comendador. En la Universidad de París, Sorbona, ya son comunes las tesis de doctorado versadas sobre historia, simbolismo, ritos de la masonería universal y francesa en particular. Cabe destacar que entre los aspirantes al doctorat en masonología se encuentran algunos de origen argentino. Por su parte, el filólogo e historiador Jean Tourniac, 1965, ya fallecido, ha visto coronada su obra Simbolismo masónico y tradición con las palmas de la Academia Francesa. La revista de la Universidad de Bruselas ha publicado en 1977 una edición especial sobre símbolos, personajes e historia de la masonería. En España, donde la actividad masónica estuvo prohibida durante años, los estudios universitarios y las investigaciones científicas sobre la masonería tienen un acelerado y sostenido desarrollo. En efecto, bajo el impulso del doctor José Antonio Ferrer Benimeli, SJ, director del Instituto de Estudios Históricos de la Masonería Española, dependiente de la Universidad de Zaragoza, se realiza la Simposia sobre Historia de la Masonería Española, que reúne a importantes investigadores en todo el mundo.
Latinoamérica no está excluida de este renovado interés por la masonería que, sin participar en polémicas de ninguna clase, pretende situarse en el plano estrictamente científico. El 2 de mayo de 1972 se fundó en Río de Janeiro la Academia Brasileira Masónica de Letras, que recibe en su seno a estudiosos, tanto masones como no masones, incluidos sacerdotes y obispos católicos, con el objetivo común de estudiar científicamente el fenómeno masónico. Esta academia auspició el primer Congreso Mundial de Historia y Geografía de la Masonería realizado en Río de Janeiro en 1981. El segundo Congreso Mundial se realizó en marzo de 1983, también en Río de Janeiro, y han continuado hasta el presente. El impulso cobrado por estos estudios a nivel mundial es tal que los neologismos masonología, estudio científico de la masonería, y masonólogo, que aquel que estudia la masonería con métodos y técnicas científicos, han sido aceptados y son universalmente utilizados. Algunos problemas metodológicos de los estudios masónicos. La masonería se remonta a los primeros trabajos publicados por scholars de universidades inglesas a principios del siglo XX, aunque ya pueden rastrearse antecedentes a fines del siglo XIX. Como toda especialidad de las ciencias sociales, requiere en primer lugar fijar un vocabulario científico, técnico propio e inequívoco, lo cual necesariamente se encuentra en vías de concreción. Un obstáculo a la consolidación de tal léxico se encuentra en la vulgarización de algunos términos debida principalmente a su uso periodístico y político. Sin embargo, como hecho positivo que contribuye a la sistematización de un bagaje conceptual apropiado, debe destacarse la progresiva publicación, desde mediados del siglo XVIII, de obras que han desocultado en gran medida este fenómeno. La mayoría de los autores de tales obras eran masones que deseaban exponer las verdaderas bases doctrinales y las prácticas de su organización. Por otra parte, es importante mencionar que en los últimos años, grandes logias y grandes orientes de varios países europeos han abierto sus archivos a investigadores, tanto masones como no masones, que hayan probado su idoneidad e imparcialidad en la materia. Esta situación no ocurre todavía en la Argentina, pero es de esperarse que se dé dentro de poco en el futuro. La masonología es a la vez una disciplina independiente con un objeto propio de estudio y métodos de investigación en diseño avanzado y una eficaz ciencia auxiliar tanto de la historia como de la sociología. Hace casi ya 2 décadas que han egresado de la Universidad de París los primeros doctores en masonología, marcando un importante hito en la consolidación académica de esta nueva ciencia. La insistencia acerca de la necesidad de clarificar conceptos, precisar el objeto del estudio, fijar sus límites epistemológicos, establecer una metodología apropiada y técnicas eficaces, obedece en primer lugar a las exigencias propias de la constitución de toda ciencia particular. Sin embargo, en este caso es doblemente importante debido a la gran difusión existente con respecto a estos temas a nivel de conocimiento vulgar, fruto de las polémicas en los campos políticos y religiosos acaecidas desde la segunda mitad del siglo XVIII. Estas polémicas han cristalizado en muchas verdades supuestamente indiscutidas y para muchos incluso indiscutibles, casi nunca sustentadas en tales documentales que rechazan evidencias que pueden rivalizar con estas verdades y difunden errores de apreciación, lo que no favorece en nada el conocimiento científico. Pues, antes de un estudio objetivo y sistemático, es necesaria una etapa de erradicación de los prejuicios enraizados en las partes involucradas. Algunos de estos errores de apreciación más comunes y conocidos son los mencionados a continuación. Durante mucho tiempo se afirmó que la masonería, por medio de sus logias, había preparado y dirigido la Revolución Francesa y era la responsable del complot contra el trono y el altar. Hoy en día, luego de la profunda revisión histórica ocurrida con motivo del bicentenario de la Revolución Francesa, 1789-1989, ningún estudioso europeo imparcial acepta una hipótesis tan simplista, pues una mera comprobación sociológica ha bastado para demostrar lo
endeble de tal proposición. Más del 80% de las logias francesas prerevolucionarias eran aristocráticas por la extracción de sus miembros, lo que, lejos de complotar contra el Ancien Régime, eran firmes realistas, como el conde Joseph de Maistre, católico y masón, y fueron tantos los que marcharon al destierro o a la guillotina, como en el caso del escritor Jacques Cassot, que la masonería francesa quedó despoblada y muchas logias fueron cerradas y saqueadas por los burgueses alzados. Sin embargo, durante mucho tiempo, tanto los masones como los antimasones estaban totalmente de acuerdo y coincidían en que la Revolución Francesa era obra de la masonería. ¿Cómo desenmascarar un error cuando bandos opuestos e involucrados, tanto política como ideológicamente, están de acuerdo en sostenerlo? En nuestro país, por ejemplo, una pregunta casi obligada pareciera ser ¿cuál fue la influencia de la masonería en la Argentina durante el siglo XIX? De una manera u otra, esta pregunta se la han formulado principalmente historiadores y periodistas. Sin embargo, a la luz de las concepciones teóricas más actuales de la masonología, surge otra pregunta previa y más analítica que da muchas menos cosas por sentados. ¿Qué tipo de masonería existía en la Argentina durante el siglo XIX? En efecto, la aproximación superficial al tema no distingue más que la masonería y desconoce la gran complejidad del fenómeno. Compuesto por grandes logias, grandes orientes, ritos, órdenes autónomas, logias salvajes o independientes, logias espurias, logias regulares e irregulares que han existido o existen hoy en día, muchas veces incomunicadas entre sí, en franca amistad o enemistad, o simplemente ignorando unas la existencia de las otras. Otro error que se ha sostenido es que la emancipación hispanoamericana fue planteada por la Gran Logia Unida de Inglaterra. La verdad histórica es que dicha logia fue fundada en 1813 para solucionar la lucha desatada entre los Anciens y los Moderns, que llevaba más de 60 años. Este conflicto tenía un origen masónico centrado en las alteraciones en el ritual y en el simbolismo que habían introducido los moderns, contra los que se alzaron fieramente los antiens. Sin embargo, no se puede obviar otras cuestiones que también se vieron implicadas, entre ellas que los antiens estaban constituidos principalmente por masones irlandeses, escoceses y galeses, mientras que los moderns eran ingleses. Si bien la situación se fue apaciguando tras la unión de 1813, la flamante Gran Logia Unida ante sí tenía serios problemas internos para resolver antes de financiar y organizar revoluciones en Sudamérica, tierra lejana y totalmente ajena a los intereses de sus miembros. A modo de ejemplo, podemos señalar que si hoy, en el siglo XXI, la mayoría de los europeos confunde las capitales de Brasil y Argentina, ¿qué podían saber o qué podía interesarles acerca de los países extraños a principios del siglo XIX? Por otro lado, si bien puede aceptarse la hipótesis que durante el siglo XIX Inglaterra realizase maniobras tendientes a desarticular el imperio español en América, el instrumento más apto para realizar tal empresa no era precisamente la masonería, cuyos miembros aún poseían la impronta obrera y carecían de los conocimientos, la vocación y la capacidad para esos fines. En el dudoso caso de que Inglaterra efectivamente hubiera tratado de subvertir el poderío del Imperio Español en América, no debe olvidarse que en realidad Inglaterra era contraria a la idea de la liberación de las colonias europeas en todo el mundo, por temor a que las propias siguiesen el ejemplo, y se oponía por tanto a la proliferación de nuevas repúblicas. Tanto su diplomacia como el servicio de inteligencia estaban sin lugar a dudas entre las mejores condiciones para lograr tal objetivo. Por su parte, algunos masones del siglo XVIII, como el conde Joseph de Maistre
ultramontano y realista consideraron que su orden era un instrumento apto para realizar la esperada unión de los cristianos, protestantes y católicos, puesto que brindaba un ámbito en el cual no se permitía expresar antagonismos religiosos o políticos. Tal previsión se veía reflejada en las constituciones de la masonería inglesa. La introducción de nociones como tolerancia, totalmente ajena a la masonería antigua, posee un origen y un propósito muy claro: la necesidad eminentemente práctica de permitir que individuos, muchas veces cruelmente enfrentados y divididos por el odio engendrado en las guerras religiosas y dinásticas, pudiesen convivir en el seno de las logias sin enfrentamientos armados entre hermanos. Con ciertas variantes, esta y no otra era la mentalidad masónica imperante en Europa durante el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, habría de producirse un hecho político importante en el continente europeo que traería apareadas consecuencias en el campo masónico. La Comuna de París de 1848 y los posteriores alzamientos socialistas. En este hecho revolucionario, es menester señalarlo, participaron tanto miembros del clero como masones. A partir de allí, no antes, se puede rastrear el origen de una corriente masónica crecientemente laicista, racionalista, de tendencia anticlerical y aún atea. Así comienzan a aparecer logias masónicas dedicadas a la política y a las reformas sociales, de mentalidad positivista e ideología socialista. Esta corriente masónica, que rompe con una serie de concepciones aceptadas por la logia hasta ese momento, se extendió por las áreas latinas de Europa continental, Francia, Italia, España, Portugal, y comenzó a manifestarse sucesivamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. A modo de ejercicio intelectual, se podía transportar este cuadro de situación de Europa a Sudamérica, salvando un cierto desfasaje de 40 o 50 años en lo que hace a la expansión de las ideas en aquellos tiempos, y se obtendría así un panorama aproximado de la situación interna de la masonería argentina en la segunda mitad del siglo XIX. El complejo y aún confuso cuadro expuesto anteriormente posee al menos la virtud de plantear interrogantes como, por ejemplo, ¿el enfrentamiento entre la Iglesia y ciertas corrientes masónicas laicistas es principalmente un fenómeno del siglo XIX o del XX? Los enfrentamientos entre católicos y anticlericales durante el siglo XIX ciertamente existieron, pero ¿quiénes fueron los actores reales? Lo anteriormente expuesto señala la necesidad de someter a la crítica todas las interpretaciones convencionales acerca de estos tópicos tan inciertos como polémicos. Y si, por ejemplo, durante las décadas se creyó que los masones habían sido autores intelectuales y materiales de la Revolución Francesa, solo ahora se ha comprendido que se les atribuyó cualidad masónica a organizaciones tales como las sociedades de pensamiento o clubes filosóficos. Por ejemplo, el Club de Entresol y los Iluminados de Baviera, orden pseudo-masónica fundada por el exalumno jesuita Adam Weishaupt, que no poseían el carácter masónico que incorrectamente se les adjudicaba. Dado que en Sudamérica y en la Argentina también existen clubes revolucionarios y sociales de pensamiento, es más probable que allá se pudieran rastrear con mayor acierto las raíces vernáculas de las revoluciones. Por otro lado, desde principios del siglo XX, las corrientes masónicas de tendencias positivistas y socialistas ya habían comenzado a instalarse en el país, traídas por las masas de inmigrantes, principalmente los latinos. Desde ese momento puede plantearse un real enfrentamiento entre la Iglesia y ciertas corrientes de origen principalmente italiano y español, aunque es menester recordar que las otras permanecieron completamente al margen de dicho enfrentamiento y totalmente ignoradas. Esta tendencia recurrente y equivocada de calificar de masónico cualquier grupo social que pudiera recibir tal nombre ha constituido en ciertos círculos un verdadero cajón desastre donde van a parar muchas explicaciones inconsistentes. De la misma forma, se ha calificado de masones a personajes
que no lo fueron. Tal es el caso del almirante Isaac Rojas, uno de los jefes de la Revolución Libertadora que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, quien realizó ese calificativo, también lo recibió, quizás por su ideología liberal, democrática, en otros tiempos, una verdad tan obvia que no requería ningún tipo de demostración. Poco antes de su muerte, el periodista que estaba escribiendo su biografía le preguntó si era masón, y ante su reiterada negativa, se dirigió a la Gran Logia de la Argentina, donde repitió su pregunta y obtuvo la misma respuesta, pero agregaron que si en algún momento el almirante hubiera solicitado la admisión, probablemente no se lo hubieran concedido. Como contrapartida, otros personajes históricos de quienes jamás se sospechó que fueran iniciados en la masonería, muy probablemente lo fueron, como ya el citado General Perón. En efecto, el investigador en temas masónicos e historiador Emilio Corbière menciona el descubrimiento de un escrito masónico de origen italiano que estaba dirigido al General Perón en su carácter de hermano masón altigrado, que le reconocían el grado 33. En esa misma línea de pensamiento, durante décadas, se consideró que la Marina Argentina estaba llena de masones, cuando este estudio documentado mostraba que el ejército tenía claramente una tradición masónica en sus filas. Como aquí se puede ver, muchas veces se ha tomado como masón o masónico a personas o grupos que no lo eran, y por otro lado a quienes realmente lo eran no se les adjudicaba tal cualidad. Extraña manera de hacer historia, viciada por los prejuicios y la parcialidad de toda índole. En este lento proceso de análisis y clarificación de ciertos hechos y procesos históricos, de sus verdaderos actores y protagonistas, es muy posible que el papel comúnmente atribuido a la masonería como un todo se vea sensiblemente disminuido en importancia, lo cual podría provocar cierto descontento dentro de sectores involucrados en polémicas y antagonismos. Por este motivo, este sería un extraño caso de coincidencia oppositorum entre sectores que tal vez prefieran sostener ciertos conflictos a los que se encuentran acostumbrados antes que reconocer una verdad perturbadora. Sin embargo, ningún tipo de conflicto puede ser obstáculo para el estudio científico de un fenómeno social si es que aborda con los debidos recaudos y con un método apropiado. Objeto, métodos, perspectivas de la masonería científica en torno del objeto del estudio. Tal vez podría afirmarse que el neologismo masonología no es el más adecuado para denominar relativamente una nueva disciplina científica o perteneciente al campo de las ciencias sociales y humanas. Sin embargo, era necesario acotar rápidamente el campo de su competencia epistemológica para poder ajustar su aparato teórico, incluyendo la definición de su objeto de estudio, pues si bien a primera vista dicho objeto sería obviamente la masonería, sus límites son muchas veces sumamente difusos y pueden inducir a error a no pocos estudiosos del tema. Como ejemplo sencillo y claro, podemos citar las reiteradas confusiones que en ciertos medios y que ciertos investigadores, aún con formación académica, suelen producirse entre los conceptos de masonería y secta. Se puede rastrear con relativa facilidad cuál es el origen de este error tan típico, pues algunos casos no son tan fáciles de dilucidar, dado que hay distorsiones de las categorías inutilizables o utilizadas, lo que no siempre cumple con los requisitos indispensables de exclusividad y exhaustividad inherente a toda clasificación que merezca la calificación de científica. Si tomamos, por ejemplo, las tan conocidas categorías de masonería aceptada y masonería especulativa, observamos que muy a menudo son utilizadas como sinónimo, aún en estudios especializados de investigadores del tema. Sin embargo, un análisis conceptual más profundo nos mostrará las diferencias que existían entre los miembros operativos y los miembros aceptados de las logias de antaño, y las diferencias entre estos últimos y los miembros especulativos, a los cuales tal vez sería más apropiado denominar modernos.
Por otra parte, aunque parezca superfluo y excesivo, el propio concepto de masonería exige un análisis y una definición operacional que no siempre se observa en los estudios e investigaciones especializados, en los cuales se da por sentado que dicho concepto es unívoco y que todos los interesados, legos y colegas coinciden en su significado. Nada más lejos de la realidad. Muchas veces se han confundido grupos e instituciones de las más diversas con logias u obediencias masónicas, solo por mantener una actitud liberal ante ciertos temas, ser laicistas o poseer cualquier otro rasgo distintivo que, a juicio de estos investigadores, ha sido razón suficiente para calificarlas de masónicas. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la masonería puede ser acotada por otras dos categorías que la delimitan e incluyen ciertas agrupaciones que, sin ser estrictamente masónicas, se asemejan exteriormente a ellas y provocan diversas confusiones tanto en los investigadores como en el público en general. En efecto, considerar que existen agrupaciones paramasónicas o pseudomasónicas amplía considerablemente el espectro y permite deslindar ciertos grupos sociales como el Rotary Club o la Cruz Roja Internacional, fundados y constituidos en su mayoría por masones que desarrollaron tareas concomitantes filantrópicas, sociales, caritativas, pero que carecen de toda cualidad masónica. Las agrupaciones pseudomasónicas serían todas aquellas que de algún modo imitan a la masonería, sobre todo en sus aspectos rituales y en la utilización del simbolismo. Son la resultante de la actividad de cenáculos ocultistas que aplican ciertas formas masónicas de organización y de enseñanza de la difusión de las más variadas doctrinas secretas, restantes exotismos neoespirituales. Esa cuestión de la existencia de grupos para y pseudo masónicos no es menor ni está restringida a nuestro tiempo. Recordemos, por ejemplo, la existencia de los Iluminados de Baviera, orden fundada por Adam Weishaupt, exalumno del Colegio Jesuita de Ingolstadt, largamente confundida con la masonería, sobre todo por suscriptores de la teoría conspirativa de la historia, tales como los abates Barruel y Lefranc, según la cual todos los acontecimientos nefastos que han ocurrido, ocurren y ocurrirán en el mundo obedecen a un solo y único poder mundial siniestro, Barruel y Lefranc, que constituye uno de los ejemplos más claros de grupos pseudomasónicos creados a imitación de la auténtica masonería. Si bien ciertas asimilaciones, como en el caso del liberalismo y la masonería, por ejemplo, fueron correctas en determinadas épocas y países, este hecho no significa que sean universales y permanentes en su validez. Sin embargo, esto es lo que viene ocurriendo en ciertos estudios e implicaría que la masonería de los siglos XV y XVI, por ejemplo, sería liberal y laicista, lo cual constituye un flagrante anacronismo y nos llevaría a preguntarnos si la masonería, a ser estudiada, tuvo su origen el 24 de junio de 1717 en Londres con la fundación de la Gran Logia, lo que cerraría bastante la brecha entre masonería y laicismo, pero dejaría fuera del objeto de estudio, por razones de temporalidad, la masonería operativa en bloque y buena parte de la masonería aceptada. Lo anteriormente expuesto nos reconduce entonces a la necesidad de definir claramente los límites conceptuales del referido objeto de estudio, los aspectos teóricos, metodológicos que no siempre aparecen claramente planteados en los estudios masónicos. Definir con exactitud los límites del objeto de estudio reviste una importancia mayor, pues toda vez que este requisito propio del método científico no es tenido en cuenta o es incorrectamente aplicado, recordemos las condenas lanzadas contra la secta masónica, surgidas de la errónea utilización del vocablo religioso en el campo iniciático, los resultados de los estudios o las investigaciones se ven inevitablemente viciados por el hecho de haber utilizado categorías improcedentes. Estas reservas no se aplican únicamente al concepto de masonería. Pensemos en el término de logia, el cual ha sido utilizado antojadizamente para designar cualquier grupo
más o menos discreto que desea ocultarse en todo o en parte para los fines que se propone obtener. Este término se ha aplicado principalmente al terreno político, en el que hemos visto, además, acuñar el neologismo de logista, valga la consonancia, para designar al supuesto miembro de alguna supuesta logia. Con respecto a la determinación de la existencia o no de la cualidad masónica en determinado grupo social, el hecho de contar con mayor o menor cantidad de miembros masones en sus filas no confiere cualidad masónica a dicho grupo, y menos aún el simple hecho de manifestar tal o cual tendencia filosófica, social o política considerada masónica, reservándose el ritual iniciático la capacidad de conferir dicha cualidad. Mencionaremos entonces dos casos interesantes que marcan posiciones antitéticas. Se trata, por un lado, de la Orden del Dorado Amanecer, Golden Dawn, y por otro, la logia italiana La Propaganda Due o la P2. Estas dos agrupaciones, una pseudo-masónica y la otra masónica en sus comienzos, constituyen casos que podríamos calificar de paradigmáticos por su resolución. En este caso, de la Orden del Dorado Amanecer, sus fundadores, MacGregor, Matters, Wayne Westcott y Yates, tuvieron como primer objetivo procurar su filiación masónica con el fin de obtener cierta legitimidad iniciática, y apelaron a líneas masónicas discutibles en su antigüedad. Esto sería el caso de una organización pseudo-masónica que pretendía legitimarse por medio de cualidades masónicas. Por otro lado, la logia italiana Propaganda Due, que poseía una indiscutible cualidad masónica desde su origen, la fue perdiendo paulatinamente por el abandono del ritual iniciático. Hemos oído de aperturas y cierres de trabajos y aún de recepciones a simple golpe de mallete. Apuntes metodológicos. La cuestión metodológica, por su complejidad, merece también determinadas consideraciones. En términos generales, la masonología científica, de hecho, utiliza ampliamente los métodos y las técnicas de investigación comunes a las ciencias sociales ya establecidas y con un estatus epistemológico definido, y no es incorrecto que así lo haga. Sin embargo, a medida que su sistema teórico-conceptual se enriquece y desarrolla, debe crear necesaria y paralelamente instrumentos de recolección, de ordenamiento y análisis de datos apropiados para su campo de estudio. Evidentemente, la primera etapa metodológica en la que nos hallamos actualmente corresponde a la adaptación de los métodos de otras ciencias sociales, sociología, historia, filosofía, economía, psicología, derecho, para aplicarlos a nuestro objeto. Por esta causa, estos estudios no serán sino una sociología, una historia, una filosofía de la masonería, pero forzosamente, en un futuro que esperamos no muy lejano, deberán diseñarse métodos propios y específicos para los estudios masónicos, con sus categorías, escalas y sistemas clasificatorios particulares. Resulta sencillo comprender cómo los métodos de la ciencia histórica pueden aplicarse, por ejemplo, al estudio de la influencia masónica en la lucha por la libertad de prensa o por la institución de registros civiles de ciertos países y en determinadas épocas, pero no lo resultará tanto al diseñar una encuesta dirigida a los miembros de logias masónicas para recabar opiniones sobre cuáles deben ser las relaciones entre una gran logia y un supremo consejo de grado 33. 333. Ciertamente, algunos métodos provenientes de otras ciencias pueden resultar poco aptos para los estudios masónicos o sufrir también serias restricciones. Imaginémonos el método sencillo de la observación, tan útil a los estudios del campo antropológico, el cual admite una modalidad no participante y otra participante. ¿Cómo podría concebirse una observación no participante del fenómeno masónico? ¿Sería admitido un profano, por más científico que sea, en una tenida para investigar? ¿Podría considerárselo un miembro aceptado, tal como lo fueron antaño los médicos y los capellanes de las logias operativas? Recordemos que tales miembros aceptados, en términos estrictos, no eran realmente iniciados, sino que prestaban solo un juramento de silencio.
Por otra parte, la observación participante implica necesariamente que el observador posee la cualidad masónica que le permite participar, pero existirá siempre la limitación de los grados masónicos, los cuales actuarán a modo de compartimientos estancos, separando diversos niveles de actividad. Como se podrá advertir, estas breves observaciones meramente teóricas acerca de la aplicabilidad de determinado método de investigación ponen de manifiesto cuestiones que casi nunca son tenidas en cuenta por los estudios masónicos, lo cual no significa que no sean relevantes o que no tengan que ser dilucidadas. Los métodos comprensivos, al estilo de la sociología alemana, parecerían ofrecer mayores posibilidades de aplicación para estudiar el fenómeno masónico, al menos en las primeras etapas de constitución epistemológica de lo que es la masonología. Sin embargo, los métodos empíricos, como ya hemos visto, ofrecen algunos inconvenientes para su aplicación, pues el fenómeno masónico no es de fácil acceso para encuestas y entrevistas, por ejemplo, debido a la proverbial discreción que los rodea. A raíz de todo lo expuesto, no debe olvidarse que la ciencia, toda aquella que se precie de tal, puede y debe dar respuesta a las necesidades de conocimiento teórico en todas las áreas relevantes para el ser humano y, consecuentemente, mejorar los instrumentos de investigación existentes o bien crear otros donde los ya probados se hayan revelado como ineficaces. Es por ello por lo que el naciente campo de la masonería científica aguarda los desarrollos teóricos indispensables para que abonen los titubeos del empirismo, como decía Alec Mellor, al mismo tiempo que permitan y promuevan la creación de métodos y técnicas de investigación novedosos y apropiados. Nuevas perspectivas. Los estudios masónicos han logrado un estatus académico propio e inobjetable en muchas universidades y centros de investigación europeos y americanos. Sin embargo, en muchos países este desarrollo todavía dista de ser una realidad por prejuicios y enconos de antaño, los que quizá provienen con mayor intensidad del campo político que del religioso, contrariamente a lo que podría suponerse. Los encuentros mantenidos por dignatarios masónicos y de la Iglesia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, han generado un cierto clima de distensión y entendimiento entre ambas instituciones, lo que de ningún modo significa que se haya logrado un consenso total, pero aún subsisten puntos de la muy difícil o muy imposible resolución. Aunque tal vez sea conveniente que mantengan cierta distancia para evitar confusiones de cualquier índole, no sería extraña a dichas partes una diplomacia sin tiempo en la cual no se estipulan plazos para lograr acuerdos, dado que un cierto grado de divergencia puede resultar funcional. Sea como fuere, toda tregua y statu quo resultan beneficiosos, por un lado, para el desarrollo de estudios objetivos que permitan, por ejemplo, conocer ciertos aspectos de la estructura y de la organización interna de la masonería, los cuales han provocado no pocos desvelos y temores en el mundo profano. En efecto, el conocimiento vulgar apela a la comparación, legítima en su nivel, como medio de aproximación al fenómeno masónico, y la emplea utilizando otros fenómenos conocidos, los que inevitablemente son un partido político o la Iglesia. Como resultado de estos procedimientos, válido para el conocimiento popular, pero inválido para el conocimiento científico, se ha asimilado a la masonería a un gigantesco partido político internacional que opera aquí y allá respondiendo a intereses y prioridades desconocidos para el gran público, o una iglesia o contraiglesia oculta que ejerce una mística maléfica con el objetivo siniestro de dominar el mundo. De más está decir que estas concepciones no son ajenas a las teorías conspirativas de la historia. Si por algo se distingue esta, es por su tenacidad para no reconocer hechos que contravengan lo que se considera una verdad tan obvia que no necesita demostración alguna. Así, los que emparejan la masonería con un partido político internacional siempre encontrarán una explicación adecuada al enfrentamiento entre los participantes del Boston Tea Party y los principales líderes de las 13 colonias, supuestamente masones, que encabezaron la Revolución Norteamericana.
y los ejércitos de casacas rojas, que los reprimieron sangrientamente, comandados por masones pertenecientes a las logias militares del Imperio inglés. O también sostendrán que la revolución militar chilena que derrocó al masón Salvador Allende estaba comandada por el masón Augusto Pinochet. Por su parte, aquellos que se consideran idóneos en el conocimiento de la masonería y la ven como una suerte de iglesia opuesta a la católica, no aceptarán con facilidad que no posee una conducción única a nivel mundial, una suerte de papa de la masonería. De este modo, los conceptos de potencia u obediencia masónica difícilmente encajarán en la estructura de sus conocimientos o prejuicios. Y otra confusión muy común en la que caerán es lo referido al rito y obediencia, pues sus jurisdicciones a veces coinciden. Por ejemplo, el rito de Memphis Mizraim en su mayor parte es también una obediencia. Además, es necesario reconocer que ciertos conceptos sufren modificaciones. Así se consideraba que una gran logia era una obediencia o potencia masónica que practicaba únicamente un rito masónico, por ejemplo el escocés antiguo y aceptado, y un gran oriente era una obediencia que practicaba en su seno varios ritos diferentes, por ejemplo escocés antiguo y aceptado, moderno y escocés rectificado, pero últimamente han surgido grandes logias que incluyen varios ritos diferentes. Luego de establecer el marco teórico que tomaremos como punto de partida, pasaremos a desarrollar los conceptos propios de la masonería que han traído desde su aparición no pocos enfrentamientos y cuestionamientos teóricos por parte de sus defensores y sus detractores. Antes de comenzar una investigación científica, es imprescindible contar con las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para tal fin. En este caso particular, la fijación de un vocabulario técnico unívoco aparece como un requerimiento básico para una posterior etapa de formulaciones teóricas. Y hasta aquí la introducción al Diccionario Masónico de Jorge Francisco Ferre, editado por Lumen. Muchas gracias, suscríbete a mi canal, dale un like y comenta qué te ha parecido.